muchas gracias por estar acá. Y continuamos con las exposiciones de este seminario. Tengo el honor de presentar al señor Mauricio López. Él es abogado, socio del Estudio Jurídico Recabarren y Asociados, profesor de Derecho Tributario de la Universidad de los Andes y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Agradecemos mucho tu participación, Mauricio. Y bueno, adelante, las cámaras son también. Muchas gracias a la Universidad de Concepción por organizar este seminario. Estamos en discusión tributaria. Lo hemos estado desde el año pasado, prácticamente hace 2 años, de hecho, desde que se inició el gobierno. Prácticamente hace 1 año, la reforma tributaria presentada originalmente por el gobierno fue rechazada. Se rechazó la que ya, si ustedes recuerdan. Y hoy el gobierno lo que está haciendo el Ejecutivo es presentar una nueva reforma tributaria llamada Pacto Fiscal. El Pacto Fiscal, la primera patita del Pacto Fiscal entró, el gobierno se está discutiendo bajo el nombre de cumplimiento tributario. Y luego viene otra patita, que ya dicen que es el cambio al sistema. Se han levantado críticas respecto de esto, porque algunos han dicho, ¿sabes qué? Tú tenías que esperar 1 año para presentar una reforma tributaria y no te esperaste 1 año para presentar la reforma tributaria. Entonces ese es el primer tema que hace ruido respecto a la constitucionalidad de la reforma que estamos discutiendo. Y 2, pareciera ser, eso parece riguroso, pareciera ser que gran parte de la redacción de lo que estamos conociendo es ya lo mismo que se fue presentado el año pasado. Entonces esto me recuerda un poco hay un disco nacional que dijo, que se llamaba Capel, y hicieron la prueba y era de PAC. ¿Se acuerdan de eso? Pareciera ser un poquito lo mismo, eso de Capel y de PAC, pero parece ser lo mismo. Pero para ser riguroso, no lo sabemos hasta que, por lo menos, la segunda patita, que en la cual me voy a referir yo, sea conocida y veamos la redacción final que va a tener la reforma a la ley de la renta, la reforma a la LUF, la reforma a otros cuerpos legales que son. Las propuestas que hoy día conocemos son ideas. Va a ser súper riguroso, ideas. Todavía no sabemos la redacción. Y están contenidas en la presentación de la Ley de Créditos Tributarios, Tasa de Desarrollo y Exenciones presentada el 26 de febrero. Entonces, el 26 de febrero de este año, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, dijo, estas son mis ideas, aparte de las normas de cumplimiento tributario, que ya las conocemos, son ciertas ideas que tengo para cambiar la ley de la renta y otros cuerpos legales. Y a mí me toca hablar de mercado de capitales y el efecto económico que me generan los impuestos en materia de mercado de capitales. Y de estas ideas, las siguientes son las que, creo yo, me afectan el mercado de capitales. La primera, elevar el impuesto único a la ganancia de capital con cotización bursátil desde el 10% a la tasa que estén sujetas todas las rentas de capital y mantener la exención a la inversión institucional. Esto ya lo conocíamos en la reforma pasada, y antes decían, ¿sabes qué? Elevemos la tasa del 10% al 22%. Vamos a ver qué sale en esta nueva propuesta. Gravar con impuesto de primera categoría las utilidades generadas por fondos de inversión privados, excepto aquellos que acrediten que su política de inversión es capital de riesgo. Esto también venía en la reforma pasada, lo estamos repitiendo ahora. Eliminar el diferimiento permanente y impuesto de primera categoría sobre los dividendos desde los fondos de inversión pública a personas jurídicas. Además, eliminar el impuesto único a las distribuciones a los residentes, pasando a tributar según las reglas generales. Hoy día los fondos públicos, fondos mutuos y fondos públicos, cuando distribuyen dividendos al exterior o el extranjero hace un rescate, está sujeto a un impuesto único del 10%. Y eso se quiere eliminar.
Eliminar la exención de las 10 UTA sobre rentas de liquidación de determinado activo. Si usted, señor, enajena acciones, que son 107, y están dentro del 17 número 8, si usted genera una renta no superior a 10 UTA, usted no paga los gastos. Eso es lo que dice la norma actual y eso es lo que se quiere eliminar. Por honor al tiempo, vamos a dedicar acá a ver la primera. Esto es elevar el impuesto único a la ganancia de capital con cotización bursátil desde el 10% a estar sujetas las acciones con alta presencia bursátil. ¿Por qué, señora Jocas? Porque la madre del cordero, donde todo partió en materia de mercado de capitales, fue justamente esa norma. Esa norma, en un comienzo, establecía una exención, le llamábamos para el principio, un error de redacción, y después un ingreso no real, cumpliendo ciertos requisitos. Y ahí partimos desarrollando el mercado de capital. Entonces, para efectos del seminario, quise ver, ¿sabes qué? ¿Cumplimos o no cumplimos el objetivo? ¿Vale la pena o no vale la pena tocar el mercado de capital? ¿Y qué implica tocar el mercado de capital? Entonces, para quedarnos con el sabor de decir, ¿sabes qué? ¿Nos falta análisis acaso? Y la conclusión va a ser esa al final del día. Nos falta un poquito de análisis para tomar una buena decisión. Entonces, tomando esta primera como caballito de batalla, hasta el 1 de septiembre del año 2022, teníamos que ganancia de capital obtenida en la venta de acciones que cumplieran ciertos requisitos que están contemplados en el 107 de la ley de impuesto a la renta, era ingreso no renta. La ley 21.420, y lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante, aumentó del 0 al 10%. Del 0 al 10%. Entonces hoy día la ganancia de capital respecto de venta de acciones con alta presencia bursátil, por regla general, tributa con una tasa del 10% de impuesto único. Y digo por regla general porque los inversionistas institucionales no están sujetos a esta tasa. Ellos siguen con el ingreso normal. Y es esa tasa la que se quiere subir. ¿De dónde viene esto? Tenemos el MK1, que era la ley 19.768 del año 2001, la ley 20.190 y la ley 20.448, MK2 y MK3 respectivamente. ¿Y qué querían? Todas estas normas. Bueno, el MK1 quería fortalecer el mercado local de las acciones y dar empuje a la recuperación económica. La lógica del MK1 era, ¿sabes qué? Lo hemos hecho bien hasta acá, pero lo podemos hacer mejor. Y nos dimos cuenta que la ganancia de capital, el impuesto a la ganancia de capital, genera ciertas distorsiones. Por tanto, lo vamos a eliminar. Y el MK2 y el MK3 fueron perfeccionando el mercado. Digamos, todo un esfuerzo desde los 2001, básicamente hasta el 2010 aproximadamente, fue generar un mercado de capitales robusto. Tanto así que queríamos que Chile exportara hacia Latinoamérica todo el conocimiento en materia financiera que había logrado. Queríamos que Chile fuese una verdadera plataforma, no una plataforma de inversiones, pero una plataforma financiera, donde si alguien quería entrar a invertir en Latinoamérica, invirtiera a través de Chile, y todos los esfuerzos iban en eso. Entonces, tenemos el MK1, el MK2 y el MK3. Lo que querían es generar una mayor participación y profundidad y liquidez en el mercado. Tanto así que el mensaje del MK1, miren la fuerza que tenía ese mensaje, decían, el impuesto a la ganancia de capital castiga las decisiones de compra y venta de activos. Repito, el impuesto a la ganancia de capital castiga las decisiones de compra y venta de activos, lo que tiene un impacto negativo sobre la liquidez y profundidad en mercados de capital. Entonces, era que el hombrillo lo que había que hacer, elimina el impuesto de la ganancia de capital para que exista la liquidez y profundidad en mercados de capital.
¿Por qué no se interesa tener profundidad y liquidez en el mercado de capitales? Para el acceso al crédito. Acá cuando yo accedo al mercado de capitales, no simplemente voy y compro acciones. Esto no es como el logo de Wall Street que voy a ir a hacer la pasada, etc. No. El mercado de capitales sirve para tener una alternativa también de financiamiento. Cuando yo aporto y hago un aumento de capital en una sociedad, esa sociedad está financiando cosas. Y por eso, desde el punto de vista más contable, se llama pasivo no exigible. Ese es mi capital, un pasivo no exigible. Y estoy financiando mis activos que van a generar recursos. Si tengo un mercado de capitales líquido, profundo, me permite tener varias alternativas de inversión. Para atrás. Acá la idea matriz, la idea matriz, y esto se discutió en sala, la idea matriz del MK1 era introducir urgentes modificaciones al mercado de capitales de nuestro país destinadas a fortalecer el potencial crecimiento de nuestra economía en la medida que dicho mercado adquiera mayores características de profundidad, liquidez, competitividad, equidad y eficiencia. Esa es la idea matriz. Lo que estamos buscando es profundidad y que nuestra economía sea robusta. Y esta es la idea principal que quiero que nos quedemos porque la vamos a tener que probar. Vamos a ver, ¿esta cuestión funcionó o no funcionó? ¿Dónde estamos? Ahora sí, eso. Y con esta idea premisa, con la premisa de elevar los impuestos, con la idea de que, por otro lado, se generó el MK1, queríamos un mercado más dinámico, más profundo, ¿esto funcionó o no funcionó? ¿Y con qué nos encontramos? Con distintos estudios y análisis que intentaron ver cuál es el efecto. Y el primero es el artículo de efecto de la exención tributaria de la ganancia de capital en el precio de las acciones, no es la liquidez, de Claudia Agostini y Mariel Cigarrillo. Está citado, yo creo que esto ustedes van a tener acceso a este material, pero ¿qué me interesa acá? Él dice, ¿sabes qué? Viendo, cuesta un poco ver desagregar la información del efecto de la exención. Y en materia del valor de la acción, uno intuitivamente diría, oh, ¿sabes qué? Si bajan los impuestos, el precio de la acción va a subir. Y eso no es necesariamente así, dice Agustín. Porque hay dos efectos, uno de capitalización y otro que llaman lock-in, que puede tener signos distintos. Entonces, en el precio de la acción, lo que sí es cierto, dice este estudio, es lo que va a pasar con la acción es que va a buscar un nuevo precio de equilibrio con la oferta y la demanda. Pero ese nuevo precio de equilibrio puede ser incluso menor dependiendo de cómo juegan dos fenómenos, capitalización y lock-in, que dependiendo de las circunstancias de la acción en particular, pueden tener signos distintos. Uno puede ser más y otro puede ser menos, y ahí vamos a predominar las fuerzas y puede ser que me baje el precio de la acción. Estando así, que dice que cuando se anunció el MK1, previo a su entrada en vigencia, tal como dijo Patricio, el mercado se adelantó y el precio de la acción bajó. Bajó, porque no se transaba. Entonces, ¿por qué no se transaba? Bueno, hay que ver los análisis, pero bajo. No es tan intuitivo como creíamos. Pero esto es lo que dice. Lo más interesante que dice lo siguiente. Una extensión natural de este trabajo, del trabajo de precio de las acciones, en el futuro es analizar el impacto de la exención tributaria en el volumen de transacciones en el mercado. Pero dice, ¿sabes qué? Acá solamente nos debe dar cuenta del precio de determinadas acciones, pero lo importante, y considerando el mensaje y la idea principal de MK1, es si la exención tributaria afectó el volumen de transacciones en el mercado. Y agrega otra cosa, el cual teóricamente debería haber aumentado de una magnitud total
correspondiente a la suma de los efectos del locking y capitalización. Es decir, dice, no lo sé, pero intuitivamente creo que aumentó. Pero no llegamos a ninguna conclusión. ¿Por qué? Porque su análisis está viendo el precio de la acción y sabemos cómo afecta el precio de la acción. Es decir, ¿el aumento o disminución de impuestos afecta el precio de la acción? La respuesta es sí le afecta. ¿De forma positiva o negativa? No lo sabemos. Pero le afecta. ¿Y por qué le afecta? Porque va a depender de la acción, va a depender de su nivel de capitalización, va a depender de su efecto de lock-in, y eso se ve en el tiempo. Pero no es neutro para el efecto de la acción. Luego tenemos otro estudio, que es Impuesto a la ganancia de capital, situación en Chile y experiencia internacional del autor Nicolás García Bernal, que está en la Biblioteca del Congreso Nacional. Y extracté algo de este estudio y dice, si se conversó desde 2001, el MK1 en todo el vigencia, se ha registrado un 3.600 millones, cifra que aumentó a 44.737 millones de dólares. Saltamos de 3.600 millones a 44.737 millones en 2018, equivalente a un crecimiento de 1.143%. 1.143%. Y después agrega, sin embargo, pese a un importante crecimiento en el mundo de las transacciones, se debe indicar que lo anterior no es suficiente para atribuir causalidad entre la exención tributaria y el mayor número de transacciones. La palabra causalidad, ustedes ya la escucharon. Escucharon una noticia. Dijeron, oye, no podemos atribuir causalidad. Y él dijo, en este mismo seminario, no es la causalidad directa a una sola modificación, a un solo cambio, sino que es a un set de cambios. Y acá también, y lo extraño acá de este estudio, es que no considera el set de situaciones. Es verdad, la sola exención o la sola aumento de capital es el único factor que implica la mayor transacciones. La respuesta es no. ¿Es uno de los factores? Yo creo que sí, con lo que vamos a ver a continuación. Pero no es el único. Sigamos. No, para atrás. El otro estudio, que es una tesis para postular al grado de magíster, que se llama Tributación de la ganancia capital en Chile, del autor José Alejandro Enríquez, y el profesor Boris León, de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, señala un poco el crecimiento que ha tenido Chile en materia de transacción y me indica cómo han surgido las cifras. Y simplemente dice, ¿sabes qué? El salto ha sido increíble. Él toma otras cifras de transacción de negociación que para el año 2001 eran 217 y para el año 2019 eran 4.327 en transacción de negociación bursátil. Hay un mínimo común denominador en todos los estudios que le he señalado hasta la fecha, y este lo señala en forma bien sufrida, por decirlo así. La falta de datos. Agostini dice, ¿sabes qué? No pudo desagregar del efecto total la exención. Así y se hizo un modelo para tratar de arreglar ese fenómeno con un sintético. Tal cual como lo hizo Patricio con el Chile sintético. Bernal dice exactamente lo mismo. Yo pedí información, dice Bernal. Se la pedí el Servicio Interno. Se la pedí el Congreso, pero no la pueden desagregar. Y Enrique, cuando estaba haciendo su magíster, también pidió por ley de transparencia e información, pero no la obtuvo. Y no la pueden desagregar. Entonces vamos a ver el fenómeno, simplemente.
¿Y cuál es el fenómeno que se observa? Que hasta el año 2002, la cantidad de negocios era 171.000, 217.000 llega el punto que está citado en la tesis, estos son gráficos de la misma tesis, y el año 2019, ya con un mercado un poquito más robusto, tenemos 4.325. 4.325.846 negociaciones. Entonces esto aumentó. Y esto va en sintonía con otro estudio, que es Estudio de Market Maker y Previsión de Liquidez en Chile, efectuado por Carlos Alvarado y Cristian Cuevas, de la Comisión de Mercado Financiero, que dicen, ¿saben qué? Queremos ver cómo opera esta cuestión del market maker. Hicieron también modelos, porque también se encontraron con el problema de que estaba todo integrado. Hicieron su modelo y dijeron, ¿saben qué? Por el market maker, que es un instrumento que apunta simplemente a la liquidez, más allá de lo que de la mala utilización que eventualmente se puede haber hecho de él. El promedio o significó la existencia del market maker dentro de nuestro sistema de mercado de valores un incremento del 89% respecto al valor promedio observado previo a la norma. Ellos dijeron, ¿sabes qué? El market maker sí apunta a la liquidez, sí apunta a la profundidad. Por lo menos tenemos ese indicio. Dice, no es posible atribuir la caída del spread a la adaptación de la norma. Porque cayeron los spreads, mejoraron los índices, dijeron, es que no es solamente la norma. Sin embargo, ¿qué pasó con el market maker? Fue limitado. Y dijeron, pero como se limitó, pudimos ver que efectivamente esa limitación me afectó el número de transacciones. Por tanto, es un fuerte indicio de que aumentar los impuestos o afectar el mercado de capitales con materias tributarias afecta al mercado en su conjunto. Entonces, ¿por qué cito el análisis de la CMF? Porque va en el mismo sentido de la tesis de Hernández, diciendo, ¿sabes qué? Acá, en este factor, en este aumento, sí está los impuestos metidos. No es el único, pero sí está metido. Sí está considerado. ¿Qué pasó con la ley 20.400? O sea, hasta el año 2019 estamos con un ingreso no renta en la venta de las acciones y llega el año 2002, se dicta la ley 21.420 y el gobierno del presidente Piñera realiza un aumento al impuesto a la ganancia de capital desde un ingreso no renta a una tasa única del 10% con ciertos temores. El objetivo era financiar el aumento de las pensiones de la Universidad Universal, la PGU. El monto de la tasa fue debatido. Algunos decían que es mucho, es poco, no toquemos el mercado. Pero la discusión de la tasa de la alícuota, decían, no se quería estresar mucho demasiado el mercado de capitales que está en proceso de absorber los efectos de los retiros masivos de los fondos tradicionales y las consecuencias económicas de la pandemia. Es decir, el mensaje era, tenemos el mercado de capitales con cuidado. Y durante la discusión hubo consenso respecto de lo relevante que era mantener la posición competitiva de Chile como receptor de capitales extranjeros. Entonces, a contar del 1 de septiembre, según la circular del Servicio Impuesto Interno de la 29, del 2 de septiembre del año 2002, tenemos un impuesto único, de tasa de 10%. ¿Y qué pasó? Esto es una estadística de la Bolsa de Santiago. Y lo he destacado en rojo aquí. Pero la redacción es de esta. En el año 2023, en el mercado de acciones se negociaron valores de 26.145 millones, registrándose una baja de 25% respecto del monto negociado en el ejercicio 2022.
Naturalmente, no hay causalidad directa entre el aumento del precio de la acción, el aumento de la tasa, perdón, de la alícuota, y esta caída. Pero la evidencia que acabo de mostrar indica que hay indicio de que ese 10% sí está afectando la baja, sí está metido en la baja. Entonces, si uno ve esto, dice, ¿sabes qué? Los expertos temen el efecto de subir los impuestos de operaciones en bolsa y limitar las exenciones hipotecarias. Voy a dedicar a la primera parte porque la otra la va a ver un poco presentador. Y después dicen a estos economistas de doble apellido que aseguran que el proyecto tributario y previsional del gobierno destruye la capacidad de crecimiento y destruye la inversión. Que pongámosle ojo, porque nos faltan datos. Y esos datos ya los tenemos. Porque uno puede decir, ¿sabes qué? El nivel de recaudación va a ser tal que vale la pena afectar el mercado de capitales. Y puede ser una decisión política súpermente legítima. Pero los datos te están indicando otra cosa. Te están indicando, tu recaudación no va a ser tal y vas a dañar el mercado de capitales. Por eso te están diciendo, ojo, no hagas esto. Te faltan datos. Y pareciera ser que lo que estás haciendo es por lo menos contraintuitivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por tu presentación. Queríamos saber cuál es tu opinión respecto a si es o no recomendable volver a la exención previa. Mira, hace un año atrás, cuando salió la exención del 10%, yo diría que lo natural era volver al ingreso normal. Hoy, dados los datos, dado que estamos en situación de ver cómo está operando y cómo esto afecta al mercado de capitales, yo la dejaría tal cual. Una, por también mostrar seriedad respecto a las políticas que no solamente afectan a los nacionales, sino también a los extranjeros. Eso por una parte. Y otra, porque nos permite ver el comportamiento general del mercado que se está generando o se ha generado. Si logramos tener datos que digan que es un mercado robusto, o sea, que pareciera ser que no es por la competitividad y la globalización, uno puede llegar y decirse que voy a revisitar estos beneficios, porque eventualmente ya no son necesarios. Los datos indican otra cosa. Pero por eso yo no tocaría la tasa, porque tenemos que tener políticas tributarias que apunten a largo plazo. Yo prefiero tener hoy día el 10 antes de tener el 0, simplemente por la seguridad que me da a nivel global mantener una política tributaria. Muchas gracias. Ahora tengo el honor de presentar al siguiente expositor.